Impresiones. No. Acá no, cuando el profesor se acerca al parcial y le dice, ¿estás seguro? Lea bien la palabra. Dile bien las preguntas. Sí, que ve creativo, ¿no? ¿Cuáles han sido, no sé si alguien quiere comentar, las respuestas más épicas, así que algún profesor les haya hecho a una pregunta a ustedes en un parcial? ¿Cómo así? No. O sea, por ejemplo, ustedes se levantan a preguntar algo, se llama al profesor para preguntar algo. Entonces, ¿cuál ha sido la respuesta más épica de algo? Ustedes han recibido un montón de respuestas de profesores. Hay unos más guachos que otros, hay otros más chistosos. Cuente. En una ocasión estaba criticando un papel y el profesor estaba criticando ahí enfrente. Y yo como venía a criticar a mi muchacha en el seno de buenísimo. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Hasta ahí. No, porque suena a comentario Barrero. Barrero tiene unos comentarios buenos. No, es profesor desde. Ok. No, yo sí no tengo problema de decirlo, que igual con Barrero me la llevo súper bien. Una vez en un parcial estábamos viendo fundamentos y no me pasó a mí, un compañero, resulta que estábamos viendo un tema que en esa época se veía, esa parte aquí no se alcanza a ver, que era offset. Y el offset implica variación en los BTHs, en los pares diferenciales, ¿sí? Entonces uno tiene que saber en qué momento desprecia uno los deltas. ¿Se recuerdan en cálculos los deltas y los deltas cuadrados? Y los deltas al cubo, y así sucesivamente uno se puede enredar ahí con un montón de cosas. Entonces, mi amigo, se embolató y no era capaz de llegar a la solución. Se paró donde Barrero y le dijo, profe, aquí puedo despreciar el delta BTH y me sale, ¿cierto? La típica, ¿no? ¿Cierto? O sea, pidiendo aprobación. Entonces Barrero se quedó mirando el examen, se quedó mirando y le dijo, pues si quiere desprecies el parcial. Se agachó y se sentó otra vez. Esa fue una muy épica. Si quiere desprecie el parcial. Yo, quiero ser como él. Quiero ser como el de creativo. Bueno, yo vi que más de uno les está dando duro este análisis. ¿Qué es lo que hay que hacer? Con el método exacto. Entonces, lo que hay que hacer pues, es recapitular las técnicas de circuitos. ¿Cómo podemos solucionarlo? Puedo definir una corriente acá, hacer sumatoria de corrientes acá, definir la tensión, definir mallas, etc. Puedo definir un nodo acá, Bx, y entonces me quedan solamente dos nodos y planteo dos ecuaciones de nodos. Podría definir mallas y entonces salen más mallas, ¿sí? O podría hacer una transformación o sea, una transformación acá de impedancias, qué sé yo, de fuente, perdón. Primero esta transformación de fuente. Queda corriente con el R1 paralelo, absorbo esta impedancia, voy absorbiendo el circuito transformando para que me quede más sencillo, en fin. Hay una serie de técnicas allí. Pero para el que empezó a plantear ecuaciones, pues duele, o sea, esto resolverlo así todo algebraicamente, duele. Duele porque se embolata uno ahí con el álgebra, pero se puede hacer, ¿sí? Porque en 10 minutos probablemente no es tan fácil hacerlo. ¿Qué podrían haber hecho? Plantear aquí esta ecuación de nodos, ¿cierto? Entonces quedaría, vamos a escribirla rápidamente, Bx menos Bi sobre R1, ¿cierto? Más Bx por
SCGS. O sea, la verdad sería sobre la impedancia y pues es 1 sobre SC multiplica. Más que otra corriente sale hacia allá, ¿no? BX menos BA, bueno, en este caso también, por SCGD, igual a 0, ¿no? Si se me olvida uno, ustedes me corrigen. ¿Listo? Y ahí tendría una ecuación. Luego tenemos este de acá. Entonces tenemos BAU menos BX por SCGD, ¿sí o no? Esta, más esta que aparece directa, GM, bueno, B1 es BX, ¿no? Ahí sí está redundante el asunto, bueno, más que esto sabemos que es BX. Digámoslo así como X. Entonces GM BX más BAU sobre, voy a absorber estas dos en el paralelo, ¿sí o no? Más BAU por SCD igual a 0. Listo. Tenemos entonces dos ecuaciones y las únicas dos incógnitas son Bx y Ba. O sea, el problema tiene solución. ¿Sí? Otra cosa es que me embolate allá haciendo la álgebra. ¿Sí? Bien, de aquí podemos despejar Bx como función de Bout, ¿cierto? Como función de Bout, y reemplazamos acá, y bueno, eso es con un poco de manipulación, así como en los programas de cocina, 40 minutos después. Entonces esto da algo. Creo que Cuéntame. no sería despejar BX de abajo, porque es que abajo está BX y abajo de está BX, BX tiene. Cualquiera, sí. O sea, el punto es, lo solucionamos. ¿Sí? Porque esto es conocido de cierta manera. ¿Sí? Dígame. Si se hacen sistemas de ecuaciones lineales también funciona. También, claro, montar la matriz, solo que queda en función de S y de parámetros. Tal cual. Esto es un circuito lineal. Eso me olvidé. Esto ya está linealizado. Entonces, es válido este punto. Bueno, o sea, el punto no es, o sea, el punto es que esto ya tiene solución. Estas son las dos ecuaciones que describen el sistema. Creería que es el mínimo de variables que describen el sistema, o sea, con Bx y dado. O cualquier otra solución probablemente les arroje más variables. O a menos de que hagan alguna especie de transformación y lo acomoden apropiadamente. Por ejemplo, les decía, esto volverlo una de corriente, ponerlo en paralelo, luego absorbe CGS, se vuelve otra vez tensión, solo que queda una impedancia un poco más compleja, ¿cierto? Y empiezan a absorber allí, de pronto hasta acá, no sé, ya luego se resuelve. El punto es que si intentamos resolver eso, va a dar algo de este estilo. No sé si los de atrás alcanzan a ver. Y vean. Entonces va a ser, voy a llamar convenientemente a este paralelo R2, ¿vale? Si le pongo R3 me confunde, ya me olvida no, mentiras. Para que quede conveniente R1 a la izquierda y R2 a la derecha. Sí, ahí sale más fácil sería algo así. Claro, después de resolver el problema y factorizar y agrupar un poco de los términos. Se vendría a tener también original. Eso. Sencillo, ¿no? Arriba queda algo como
Algo así la solución. Entonces, el término que acompaña a ese cuadrado pues es R1 por R2 y digamos así, la combinación, una liga de dos, una liga, ¿cierto? Una liga de fútbol de los equipos. CGS, CGD, CGS, CDB, CDB, CGD. O sea, la combinación de parejas ahí posibles. Ese cuadrado. Y luego, R1 CGS, R2 CDB y CGD por este término que está acá. ¿Sí? Bueno, lo hago de esta manera primero para entender y contextualizar lo engorroso que puede llegar a ser y lo poco intuitivo que puede llegar a ser intentar resolver a fuerza bruta este tipo de problemas de frecuencia. Sobre todo para el diseño. El diseño va a ser complicadísimo si no lo tenemos expresado de cierta manera o si no desarrollamos alguna técnica que nos permita sacar conclusiones más interesantes. ¿A qué vamos con esa observación? Entonces, primero, fíjense que el término de ese cuadrado, de cierta manera, se percibe un patrón acá. O sea, hay algo ahí tras bambalinas ocurriendo. ¿Sí? El término S, con seguridad es más fácil de ver, porque si ustedes se fijan, R1 CGS es la impedancia que ve, perdón, es la multiplicación del capacitor por la resistencia que él ve ignorando los otros dos capacitores, o sea, como si los otros dos no existieran. Entonces, fíjense que si este no existiera y este no existiera, la resistencia que ve CGS es R1, ¿sí? O lo mismo ocurre con CDB, ignorando ahora los otros dos, la resistencia que ve es R2, este paralelo, ¿sí? Y CGD, si ustedes quitan ese capacitor de acá, para mirar la resistencia que ve, ignorando CDB y CGS, esta resistencia, que no es una resistencia nodal, ¿cierto? Es una resistencia entre dos nodos que ninguno de ellos es tierra. Entonces, al mirar esa resistencia les da esto de acá. Entonces, ustedes resuelven la resistencia de Thevenin en ese punto, les da R1, o sea, la de la izquierda, más la de la derecha, más GM por la multiplicación. ¿Sí? El punto es que esto de acá se parecen constantes de tiempo. Pues podríamos llamar a este la constante de tiempo 1 del capacitor 1, la constante de tiempo del capacitor 2 y la constante de tiempo del capacitor asociada al capacitor 3. ¿Sí? Entonces vamos a ver que ese patrón se repite. Y esto de acá también son constantes de tiempo, solo que son constantes de tiempo de segundo orden. ¿Sí? ¿Alguien se le hace familiar esta idea de las constantes de tiempo aquí abajo? De manera, no han leído el paper, ¿cierto? Ya está explicadísimo todo eso. Yo voy a asumir para el parcial que ustedes leyeron ese paper, ¿vale? Ya lleva como más de un mes, creo, ahí dando vueltas el paper. Y ustedes se están perdiendo una herramienta poderosísima que ahí se explica con todo el detalle. Yo voy a tener que explicarla la siguiente sesión de manera resumida, pero si ustedes tienen leído el paper, por lo menos para la siguiente sesión, van a hacer una conexión bien fuerte entre lo que allí se expone. Porque ¿qué se expone allí? Una estrategia para encontrar tan preciso como yo quiera o de manera exacta esta función de transferencia por observación y por el análisis de un circuito muchísimo más simple que esto de acá. Es decir, este circuito engorroso lo resolvemos resolviendo varios circuitos mucho más simples. Y para que ustedes tengan una idea, pues miren que ya hay algo aquí adelantado. Ignorando bajo ciertas condiciones, podemos asociar, encontrar cada uno de estos términos, digamos que resolviendo el circuito de manera más simple. ¿Sí? Porque acá, por ejemplo, les decía CGS, ignoren el resto, acompaña R1. Aquí solamente estamos observándolo. En el paper se demuestra matemáticamente porque eso es posible. Y bueno, eso se sustenta en análisis de redes de circuitos.
Y la siguiente sesión, pues vamos a tratar de concluir esos resultados. O sea, vamos a tratar de exponer ya la estrategia como tal. Pero bueno, entonces, hacerlo de manera exacta nos cuesta. Hacerlo de manera exacta, mira, nos muestra que por aquí también hay un cero. Digamos que el método pues, nos permite también inspeccionar en dónde aparecen los ceros. Y vamos a revisar en dónde, cuál es la frecuencia del cero, pues despejamos, ¿sí o no? Yo quiero saber en qué frecuencia eso está el cero. Ponerle aquí el cero. M sobre CGD. Que se puede ver como 1 sobre GM, una impedancia pequeña, multiplicado por CGD, la más pequeña de las capacitancias parásitas. Eso quiere decir que este término, con seguridad, es el menor de todas las constantes de tiempo que aparecen en el sistema. O sea, que esta frecuencia del cero está en muy alta frecuencia. ¿Sí? Probablemente la mayoría de los casos de interés, cuando la única capacitancia que aparece entre compuerta y denominador es la parásita del transistor, ese cero que agrega aparece en muy alta frecuencia. Probablemente no nos interese mucho por ahora. Bien. El método exacto, ¿de qué otra manera lo podemos resolver? Mirando por asociación de polos con nodos, lo que habíamos visto la vez pasada. Bueno, vamos a ver qué sucede en ese caso. Entonces, miren lo que sucede y lo que empezamos a observar cuando intentamos hacerlo de esa manera. Entonces, lo primero que vamos a ver es que si trazamos el path de señal, bueno, este capacitor está conectado a tierra, no hay ningún lío con él. Y acá yo podría salir a través del transistor y pareciera que CGS y CB son de naturaleza pasabajas, ¿no? O sea, ellos intentan aterrizar el path de señal. ¿Recuerdan? El primer sistema que vimos, intentan aterrizarlo. Pero aparece un camino alternativo a través de CGD. ¿Sí? El hecho de que aparezca ese camino alternativo... Profe, qué pena interrumpirlo. ¿Podría mover la cámara? Sí. El hecho de que aparezca ese camino alternativo ya nos da una noción de que va a aparecer un cero. ¿Listo? Esa es una primera pista. Bien, entonces ya empezamos a tener problemas porque esto no es ninguno de los sistemas clásicos que vimos, ni el completamente low pass filter, ni el completamente high pass filter. O sea, hay una especie de mezcla, ¿no? Hay una especie de mezcla. Si ustedes vuelven y pintan acá pareciera que solamente hay un path de señal, pero acá se pierde el transistor. Pero fíjense que hay otro path de señal aquí oculto. O sea, aquí el que queda directo parece que es el de CGD, ¿sí o no? Y el que no vemos por el modelo es el que a través de B1 aparece aquí en este lado. ¿Sí? A través de B1 se aparece la señal ahí en este lado, que es el transistor de por sí. Y otra cosa, este capacitor CGD está directamente acoplado a los otros dos capacitores. Entonces, de nuevo, habíamos hablado de los sistemas desacoplados. En conclusión, sí podríamos intentar hacer la asociación de polos y no, pero tenemos ya un primer inconveniente. Y debemos ser conscientes que lo que obtengamos de ese análisis es una aproximación. ¿Sí? Ya habíamos dicho, eso es una aproximación. Bien. Entonces, ¿cómo proceder? Para los casos donde aparece, sobre todo este tipo de capacitantes, que es bien común verlas en los amplificadores CMOS, nos resultaría muy fácil si utilizamos lo que se conoce como el teorema de Miller. ¿Sí? Acá va a ser interesante utilizar el teorema de Miller. ¿Qué es el teorema de Miller? Básicamente, transformar esta impedancia de manera general, desacoplarla y mirar el efecto y acoplarlo en el nodo de entrada y mirar el efecto y acoplarlo en el nodo de salida. Es decir, en términos generales, para un circuito cualquiera,
tenemos una impedancia de este estilo entre dos nodos. Y tenemos Bx, tenemos By, ¿cierto? Tenemos esa impedancia, y bueno, aquí el resto del circuito conectado, para hacerlo de manera general. Entonces, lo que nos interesa, esa impedancia de esa forma, nos está, digamos que inquietando un poco el análisis. El teorema de Miller lo que dice es, vea, nosotros podemos coger esta impedancia y transformarla en un equivalente desde el punto de vista de Bx y desde el punto de vista de By de este estilo. Bx y By, y acá tenemos entonces Z1 y Z2. Listo. ¿Cómo se hace esa transformación? Bueno, estos nodos deben percibir eléctricamente lo mismo, el mismo efecto de tener ZF ahí colgado. Entonces, ese efecto pues lo describe la corriente que ese ZF está absorbiendo o entregando. ¿Sí? Es esta misma corriente que viene acá. Entonces, Bx ve desde esta rama salir exactamente y sub 0. ¿Sí? Y By debe absorber y sub 0. O sea, acá y sub 0 aparece de esta manera. ¿Listo? Ese es el principio que se usa para hacer esa transformación o ese equivalente. Bien. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Ves? Igualamos esas dos condiciones en lo que tiene que ver con el despeje de esa corriente. Es decir, ¿a qué es igual esta corriente sub 0? En este de arriba. Bx menos By sobre ZF. Y eso debe ser igual. Vamos a mirar aquí desde el punto de vista de Z1. Debe ser igual a ¿quién? Bx sobre Z1. Y de ahí, digamos que puedo intentar despejar Z1. ¿Qué sucede acá? Z1 queda igual a ZF por Bx sobre Bx menos By. ¿Sí? Divido convenientemente divido convenientemente por Bx, queda ZF dividido 1 menos By sobre Bx. Y observo esta relación By sobre Bx, que debido a que para nuestro ejemplo esa capacitancia va a estar en paralelo a lo que sería el path principal de ganancia, pues yo puedo asociar o de cierta manera decir que la relación Bx, este sería Bx, ¿cierto? Este sería perdón, este sería By, este sería Bx. By sobre Bx, ¿quién es? Lo voy a asociar a una ganancia. La relación de dos tensiones es la ganancia desde aquí hasta acá, ¿sí o no? La ganancia en tensión. Bx es el de Bx es esto de acá. Sería en nuestro ejemplo. ¿Vale? ¿Qué quiere decir eso? Lo que está acá. Mira lo que sucede. Nosotros tenemos entonces que Z1 va a ser igual a ZF sobre 1 menos la ganancia de tensión. Y Z2, ustedes lo resuelven de la misma manera y van a llegar a que ZF sobre 1 menos, bueno, voy a ponerlo aquí explícito, menos el inverso. Que en Z2 les va a quedar Bx sobre By, que se podría interpretar como el inverso de la ganancia. Bien, bien. ¿Qué tenemos en este ejemplo? Para nuestro ejercicio, tenemos el siguiente. Voy a simplificarlo acá para que sea evidente la transformación. Tenemos nuestra impedancia ZF, en este caso es CGD, ¿sí o no? ¿Sí? Este sería Bx y este sería By.
Y tenemos un pad principal que hace una transformación, por lo menos en banda plana, ¿de cuánto? ¿Cuánto es BY sobre BX? Por lo menos en la banda plana. ¿Sí? Da esto de acá. Vamos a llamar a este término un menos a sub 0. ¿Sí? Un menos a sub 0. O sea, voy a poner explícitamente allí el signo. ¿Sí? Bien. Al hacer la transformación, lo que estamos diciendo es, hey, yo puedo reemplazar este man por algo colgado acá, Z1, ¿cierto? O sea, rompo aquí el capacitor y algo colgado acá llamado Z2. Gracias. Y algo, estamos aquí en esta parte. Vale. Entonces, aplicando el concepto, Z1 ¿a qué es igual? ZF. ZF. ZF es 1 sobre S CGD dividido 1 menos la ganancia de tensión de aquí para acá, o sea, menos A sub 0, o sea, más A sub 0. ¿Sí? Lo acomodo y me queda S que multiplica a 1 más A sub 0 por CGD. Bien, eso es lo que tiene que ver con Z1. Bien, fíjense que Z1 es de la forma, ¿cuál es su dependencia con la frecuencia? S que multiplica algo, 1 sobre SK, ¿sí o no? Es de esa forma. O sea, por la transformación de Miller, concluimos que es de la forma 1 sobre S por K. ¿Esto cómo lo podría modelar en circuitos? Con un capacitor de valor K. Es decir, nosotros podemos eliminar CGD y en la entrada se percibe, por efecto de CGD, una capacitancia, se percibe una capacitancia mucho más grande, multiplicada 1 más A sub 0. A sub 0 es la ganancia del amplificador. O sea que aquí yo tengo 1 más A sub 0 multiplicando CGD. Se multiplica el efecto de la capacitancia CGD. Al hacer el mismo procedimiento a la salida, nos queda que es la misma capacitancia, pero ahora con el efecto 1 menos el inverso de la ganancia. Si el inverso de la ganancia pues tiende a ser bien bajito, pero va a quedar aproximadamente la misma capacitancia. ¿Sí? Es decir, desde el punto de vista del pad principal, si aquí pudiéramos llamarlo a este, el pad principal, desde el punto de vista del pad principal, ese CGD agrega estos dos efectos. ¿Sí? Es una interpretación. ¿Y qué implica hacer esto acá? ¿Ah? Exacto, entonces implica que ahora yo puedo eliminar este señor de acá, ¿cierto? ¿Sí o no? Borrar esto aquí un poco. Y que entonces esta capacitancia queda otro capacitor en paralelo, que es este resultado. ¿Sí? Voy a llamar a este resultado, para no escribir tanto, C de Miller 1 más C de Miller 1, que queda en paralelo, se suma a esa capacitancia de la entrada. ¿Sí? Y acá me queda C de B más ¿quién? C de Miller 2, donde este de acá es C de Miller 2. En este caso, CGD. ¿Para qué todo ese teorema? Bueno, acá digamos que nos consume un poco de tiempo mirar por qué se hace ese truco allí. La intención es que
si nosotros ya sabemos el teorema de Miller, pues desde un principio podríamos haber hecho esto y por inspección por lo menos decir, aquí el problema del common source es que por el efecto Miller, sufre de efecto Miller, este es el efecto Miller, ¿cierto? Esa capacitancia que acopla esa salida, y por lo tanto su capacitancia a la entrada, ese efecto capacitivo a la entrada, pues cuesta más, duele más porque es más alto el capacitor. Recuerden que un capacitor mayor implica que el polo asociado a ese capacitor se mueve más a la izquierda, o sea, estoy cortando ancho de banda. ¿Sí? De esta manera como está pintado, ahí sí, ahí se vuelve un ¿qué? Un low pass filter, completamente desacoplado. Y ahí tendríamos la ganancia de banda media, ya la hemos dicho desde hace rato, de MR0 para RD. ¿Sí? Polo a la entrada. Ahora sí podemos ver los polos más fácil. ¿Quién es aproximadamente el polo a la entrada? 1 sobre este capacitor, ¿cierto? Este primer asociación de polos con nodos. ¿Sí? Entonces 1 sobre R1 por CGS más CM1, que lo voy a escribir explícitamente. 1 más a sub 0 por CGD. ¿Listo? Y tenemos un polo a la salida sobre, en este caso la salida, aterrizamos BI, ¿cuál es la impedancia que BC de ICM? Pues el paralelo, ¿no? En este caso R0 paralelo RD, que multiplica, que podría considerar, o sea, este 15 probablemente estaba a dominar, recuerden, es la más pequeñita. Listo. ¿Cómo nos queda aproximada la función de transferencia? Entonces nuestra función estimada de transferencia, nuestra función de transferencia, o sea que ya incluye la frecuencia aquí, nos queda igual a menos GM R0 paralelo RD por los polos de la forma 1 más S sobre omega i, 1 más S sobre omega a. ¿Sí? Conclusión, comparemos. Bueno, el valor real de quién esté más a la izquierda o a la derecha, pues depende de los valores exactos de esos componentes. Pero antes de ir allá, miremos lo siguiente. Miller nos da esta aproximación. Nos dice, vea, esto se podría aproximar de manera rápida, o sea, en menos de un minuto. Si ya sabemos Miller, pues habríamos hecho esto casi que mentalmente. Y hacemos asociación de polos con nodos y ya tenemos una respuesta. Comparen, asumiendo que ya sabemos Miller, comparen lo que nos tarda llegar a una estimación de este estilo a lo que me hubiese tardado llegar a esta expresión por análisis exacto. Sobre todo entendiendo que aquí apenas hay un transistor. ¿Sí? Apenas hay uno, o sea, imagínense donde esto fuera realmente el esquema de un op-amp, tiene muchos transistores, se vuelve inviable hacer el análisis a mano. ¿Sí? Y recuerden, los análisis rápidos o las estimaciones a mano es lo que nos da la habilidad de buenos diseñadores, porque nos permite enfocarnos en lo que domina el comportamiento del circuito. Entonces acá, perdón, si ignoramos el 0, arriba nos da la misma ganancia de baja frecuencia, ¿sí? Si ignoramos el 0. Y abajo nos da un polinomio de segundo orden. O sea, al menos acertamos. Miller ahí le pega a eso, ¿no? Abajo polinomio de segundo orden y arriba hemos ignorado el 0. Entonces miren que Miller, por el hecho de desacoplar y desaparecer este capacitor, ya ignora el 0. O sea, perdemos la observación. El 0 no es observable con Miller. ¿Sí? La ventaja es que habíamos dicho del 0, que está en muy alta frecuencia. ¿Sí? Está en muy alta frecuencia. Entonces, si pintamos acá un bosquejo de esa respuesta, lo que vamos a tener es tal vez aquí omega out,
omega i, y el 0 en muy alta frecuencia, vamos a tener ganancia de banda plana hasta el primer polo, y ahí comienza a decaer con menos 20, y el segundo con menos 40, y hasta que encuentra el 0 y empieza otra vez. Y eso va a ser lo que va a ocurrir en nuestra implementación real. No sé si Alejandro. Pregunta, muchachos. Bueno, entonces esto de acá es muchísimo más rápido, pero es impreciso, o sea, nos da un error en el cálculo. ¿Sí? Nos da un error en el cálculo, pero mucho más rápido. Ya nos dice más o menos qué domina para cada uno de los polos. Si hacemos esta multiplicación e igualamos términos, vamos a ver que los términos que nos resultan aquí del s cuadrado no es exactamente igual a esto que aparece aquí. ¿Listo? No van a ser exactamente igual. O sea, eso es, ¿por qué? Porque esto es una aproximación. Miren lo fácil, de cierta manera lo brusco que fue la aproximación, ¿no? Pero nos permite de una vez decir, ojo con la capacitancia que se pone acá, porque este efecto es bien importante. Miren que este polo, que llamamos BI, si no existiera CGD, basado en este BI sería así como está. Si no estuviera este término, que es grande, ¿hacia dónde se corre el polo? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Entonces estoy reduciendo la capacitancia total. Entonces estoy haciendo este término más pequeño. Entonces el WI más grande. O sea, este polo se va para allá. Entonces si yo lo corro hacia allá, pues él va a seguir bajando un poquito más a menos 20. Supongamos que hasta ahí. Y lo corrí hasta acá. Entonces él ya no sigue, aquí no agarra menos 40. ¿Sí? Sigue bajando a menos 20 y acá empieza a agarrar menos 40. Y acá, probablemente, el 0 aparece. ¿Qué sucede? Supongamos que esto es 0 dB. Yo voy a obtener una ganancia mayor de 0 dB en un ancho de banda mayor. Por ejemplo, haber corrido ese polo un poco más a la derecha. ¿Sí? Ahora, ese polo podría ser bien quien domine aquí la respuesta de frecuencia. Es decir, nosotros debemos tener cuidado de controlar ese efecto Miller en el common source. Bien. Pregunta, muchachos. En general, esta aproximación es una buena aproximación o va a tener En general da una buena aproximación hasta donde el amplificador empieza a caer en banda, o sea, hasta donde probablemente sea nuestro interés. Pero si nosotros queremos modelar ya la alta frecuencia, ya ahí se distorsiona un poco, ¿sí? Es decir, a nosotros lo que nos va a interesar de los amplificadores, uno de los parámetros fuertes, es entender hasta dónde va en banda. Es decir, acá el ancho de banda, ¿cuál es? ¿Cómo lo puedo hallar? Solucionando acá o solucionando acá, ¿sí? Si yo tomo esta parte, que es lo que más me va a interesar del amplificador, Miller da buenas aproximaciones hasta acá. Pero si yo quiero una discusión de lo que está sucediendo por aquí en alta frecuencia, no. No, porque empezando él ignora el 0, ¿sí? Y este segundo polo que puede aparecer, pues aquí se empieza a distanciar del comportamiento real. Pero es el precio que hay por hacerlo muy rápido, ¿sí? Por hacerlo muy rápido. Ahora, aquí hay otra particularidad. El polinomio de abajo es de segundo grado, pero hay 3 almacenadores de energía. ¿Por qué? ¿Quién me da
el grado del polinomio del denominador. O mejor dicho, ¿quién me da el número de ceros? Perdón, de polos. Almacenadores de energía. Son almacenadores de energía, pero ahí hay 3. Y abajo es de segundo grado. Y este es por método exacto, ¿no? ¿Por qué sucede eso? ¿Cuál parte diferencial? Perdón, por el par decimal. ¿Qué tiene que ver? ¿Cuál es el análisis? ¿Por qué por el par decimal? ¿Qué ve ahí? Solo atraviesa directamente los capacitor de energía. Atraviesa directamente a los capacitores. Atraviesa directamente este. Es atravesado directamente por el path alternativo. Tienen antes la señal. Bueno, no va tan encaminado ahí. En realidad, el número de polos está completamente determinado por el número de almacenadores de energía independientes. O sea, ¿a cuántos almacenadores de energía les puedo establecer condiciones iniciales completamente independientes? A 2. De aquí, así como está, solamente 2. Si yo pongo condición inicial en CGS y en CDB, o sea, voltaje en sus terminales, queda cargado completamente CGD. ¿Sí lo ven? La tensión en CGD es la resta de esas dos tensiones. Y viceversa, cualquier otro. Si cargo este como condición inicial, esta tensión queda completamente determinada. Entonces no son completamente independientes. ¿Viste? Entonces es la independencia de los almacenadores de energía. O sea, una topología, una red topológica de circuitos solamente puede tener un máximo de polos igual a ¿qué? Al número de almacenadores de energía. Un máximo, siempre y cuando todos ellos sean independientes. ¿Sí? Entonces acá aparece el segundo grado, porque tenemos dos almacenadores de energía independientes. Profesor, en este caso, porque digo que W era más grande que W. No, lo puse arbitrariamente. No, puede ser primero, puede ocurrir primero W y luego. Claro, porque va a depender mucho de, por ejemplo, de esta impedancia de la etapa anterior, R1. Aquí lo puse arbitrariamente, ¿sí? Va a depender de exactamente quién gana esta competencia, ¿sí? ¿Quién es más grande o quién es más pequeño? Exacto, sí. Bien, lo chévere del paper que les decía que deberían leer es que también permite entender más a fondo por qué toda esta discusión, que al final es una discusión de redes de circuitos, y es que permite también por inspección encontrar el número de ceros de cualquier topología, por lo menos el número de ceros, por lo menos. ¿Sí? Entonces, de cualquier topología que tenga almacenador de energía en un circuito, solamente observando el circuito. Es decir, ustedes viendo esos circuitos deberían ser capaces de decir cuántos ceros hay exactamente. Y vamos a decir que el corolario allá, de todo el desarrollo, de todo el análisis, que de nuevo, voy a intentar resumir la siguiente sesión, pero ese paper me parece espectacular. Ustedes deberían leerlo, por lo menos hasta la sección que les indiqué. Yo en el correo les dije, no, hasta esta sección ya está bien. ¿Qué sucede? El número de ceros, para que no se les olvide, el número de ceros de una red es exactamente igual. En este caso que tenemos solamente condensadores, es exactamente igual al número de condensadores o de capacitores que podemos poner en cortocircuito al mismo tiempo sin que exista una función de transferencia no nula. Es decir, el número de capacitores que podemos cortocircuitar, el máximo número de capacitores que podemos cortocircuitar al mismo tiempo, y aún así tenemos función de transferencia no nula. ¿Sí? Función de transferencia no nula, o sea, que no nos dé cero. ¿Sí? Entonces, y eso tiene una demostración de por qué. Resulta que los términos del polinomio aquí del numerador son términos que van a dominar en la alta frecuencia, entonces está relacionado con asumir esos comportamientos de alta frecuencia y empezar a poner en corto capacitores. Pero en fin, mirando este circuito, ¿cuántos condensadores podemos? No importa cuál, no importa cuál es el condensador que se pone en corto. El número máximo si se encuentra una configuración donde la función de transferencia no es nula, ese número máximo de capacitores que lo permiten es el número de ceros exactamente.
Si miramos acá, poner CGS en 0 nos da función de transferencia nula. Si ponemos esto en 0, P2 es 0. ¿Sí? Entonces esa no. Si ponemos CDB, ya es directo. Pero si ponemos CGD, ¿cierto? Si ponemos esto en corto, ninguno de los otros en corto, tenemos esto. Y allí existe función de transferencia, que no es 0. ¿Sí? O sea que ese número máximo, el número de ceros, es 1 en esa topología. ¿Estamos? ¿Qué permite esa conclusión que está bien sustentada? Permite, por ejemplo, en esquemas, yo puedo decir, ok, supongamos que esto era un common source. ¿Usted qué nombre recibe? Regenerado, ¿no? Y acá tengo un capacitor de bypass para esa resistencia, en fin. ¿Cuántos ceros tiene ese circuito? Ok, Ok, nuevamente. 2, ¿sí? Porque yo puedo calcular, cortocircuitar al mismo tiempo C2. Aquí que no están viendo. Puedo cortocircuitar C2 y C B y sigo teniendo transferencia, función de transferencia, existe. ¿Sí? Y eso ocurre, eso no es de los amplificadores, eso no es de los MOSFETs, eso es de teoría de circuitos, vamos a decir teoría avanzada de circuitos, ¿vale? O sea, eso se aplica para cualquier circuito lineal como los que estamos viendo. Pregunta, muchachos. Simplemente cuando la función de transferencia es diferente de 0 ya se puede considerar como un 0. Exacto, pero el número de ceros como tal es exactamente igual a ese máximo de capacitores que podemos cortocircuitar. ¿Sí? Esa condición solo se cumple cuando sobre capacitores también. No, también puede haber inductores. Solo que el esquema general sería cuando el elemento en particular se lleva un valor infinito. ¿Sí? En el caso de los capacitores, es cortocircuitarlo. ¿Sí? Exacto. Y los inductores, tal que se abre el inductor y aún así tengo transferencia finita. ¿Sí? Entender por qué sale eso así parece un poco como Black Magic, pero entenderlo es lo interesante del paper. Bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estábamos viendo? Teníamos la frecuencia, teníamos nuestra banda plana, recuerden el common source, y vimos que las capacitancias parásitas, independiente de cierta manera, podemos tener una noción de que por aquí van a pasar cosas, ¿cierto? En la alta frecuencia debido a los capacitores parásitos, generalmente, ¿sí? En nuestros amplificadores. Y acá, ¿quién dominaba la baja frecuencia? En la sesión anterior. ¿Quién la dominó? Acá la dominaba los capacitores, los más grandes, ¿no? Los capacitores más grandes, que en nuestra sesión pasada era los de acople, o sea, aquellos que acoplaban directamente el par. Entonces, nuestro análisis va a utilizar este tipo de aproximaciones. Analizamos en la baja frecuencia, es decir, no consideramos todos los capacitores al mismo tiempo. Podríamos no considerarlos todos al mismo tiempo si identificamos que algunos son mucho más grandes que otros por la naturaleza del diseño. ¿Sí? Si yo quisiera plantear un problema más completo, entonces ahora tenemos nuestro amplificador completico. Aquí voy a inyectar la señal, capacitor de acople, ¿cierto? R1, R2,
RD, RS, y además agrego explícitamente un capacitor también bien grande de bypass, ¿cierto? Aquí tengo Vout. Ese circuito lo puedo montar en el laboratorio. Entonces, los capacitores explícitos son dos, pero sabemos que si vamos a mirar todo el panorama, existen efectos capacitivos adicionados ¿por quién? Por las capacitancias parásitas del MOSFET. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, si yo voy a hacer un modelo completo en pequeña señal de todo esto que está acá, yo podría poner inmediatamente todos estos capacitores, o aquí CGS aparece entre estos dos nodos, ¿no? Tenemos CDB, tenemos CSB, aparecería de cierta manera en paralelo con C sub B. Sí, aparecen todos esos capacitores. Entonces, nosotros podríamos pensar lo siguiente: intentar resolver de un solo dolor un circuito con 1, 2, 3, 4, 5, 6 capacitores, ¿sí? O, debido a las características numéricas de estos dos, que son de bypass, que son de acoplamiento, recuerden, desde el punto de vista de ingeniería, de diseño, ¿para qué lo ponemos? En palabras. Para que en la banda, sea un corto, para que inyecte, y para que en DC, definitivamente desacople. No, el DC lo impone completamente R1 y R2. ¿Sí? Bien. ¿Y de acá para qué lo ponemos? Que también es bien grande. Para que en la banda, no sé si alguien recuerda, para que en la banda, ok, yo les ayudo, para que en la banda sea un corto, por lo tanto RS no tiene efecto, y la ganancia es la ganancia de un common source puro, que es más alta que la de un common source degenerado. Solo que en el DC, la polarización es más estable. Recuerden que RS hacía más estable la polarización del DC. Entonces, ese truco de ingeniería allí. Entonces, estos dos, por naturaleza, son los más grandes. Son los más grandes. Entonces, yo puedo aprovecharme de eso. Y bueno, y estos de acá son los parásitos, son los más pequeñitos. Por esa particularidad del problema, cuando en la banda, ¿cómo se ve el circuito? En la banda de interés. ¿Cómo se ve el circuito? Entonces, ustedes allá, mentalmente, ustedes ven el siguiente circuito. En banda, ustedes ven R1 paralelo R2, ven aquí acoplado in, y ven un common source tradicional, ¿sí o no? Donde C sub B ya hizo su efecto, y el capacitor de acople ya hizo su efecto, y bueno, acá puedo poner la resistencia RD paralelo RC. ¿Sí? Entonces, en banda, yo veo menos EM, etcétera, etcétera. ¿Sí? En banda yo veo este circuito. Ganancia de banda plana. ¿Sí? En muy bajas frecuencias, ¿a quiénes considero? A los más grandes. Porque el efecto de ellos no se va a notar. ¿Sí? Que son muy pequeñitos. Entonces acá aparecen C sub C y C sub B probablemente. Van a definir la respuesta de baja frecuencia. ¿Sí? Entonces la respuesta de baja frecuencia generalmente la definen los capacitores más grandes, que suelen ser los capacitores que se usan como acople y ese tipo de cosas. ¿Y quiénes limitan la alta frecuencia? Los parásitos. Si no existieran, esto seguía en banda para siempre. ¿Sí? Pero eso es ridículo. Hasta las resistencias tienen capacitancia parásita. ¿Sí? Entonces, yo puedo mejor hacer primero, ¿cierto? Un análisis. Entonces voy a resumir acá el procedimiento general. Pero aquí lo tengo escrito más bonito. Entonces lo quiero repetir de esta manera. Pregunta mientras tanto, muchachos. ¿Dónde está? Sí. ¿No hay preguntas? Es una manera para resolver nuestros circuitos, aprovechando que en un diseño real, de totazo no tenemos que resolver todos los capacitores al mismo tiempo. Ahora, si nos da miedo
que no debería, pero si nos da miedo, como que identificar quiénes son los de baja frecuencia, los de alta, etcétera, y nos vamos a atacar esto de una vez. La técnica generalizada de las constantes de tiempo del paper les permite hacer eso de una, ¿sí? De una, sin tanto lío. Bien. Entonces, primero, vamos a hacer, este sería el método general de análisis para los circuitos prácticos. Entonces, primero, identificación. Identificación. ¿Sí? Es decir, identificación de quién. De los capacitores que impactan la respuesta de baja frecuencia, low frequency. ¿Sí? Nos preguntamos quiénes y o sea, cuáles, determinamos cuáles impactan la respuesta de baja frecuencia. ¿Sí? Bien. Nos preguntamos cuáles capacitores son los que impactan la respuesta de alta frecuencia. ¿Sí? Y entonces esto nos permite también identificar cuál es el circuito de banda media. ¿Sí? O sea, ¿cómo vemos? ¿Cómo es el circuito observable en banda media? ¿Para qué? Bueno, entonces con eso, pues calculamos la respuesta en low frequency. ¿Sí? ¿Qué significa calcular la respuesta en low frequency? Encontrar todos los polos, ¿cierto? Polos, en fin, los encontramos allí, polos, ceros, pero de low frequency. Como hicimos en la sesión pasada, nos enfocamos en este man, nada más. ¿Recuerdan? Y para él, la alta frecuencia era la banda media. ¿Sí? Bien. Calculamos la banda media. ¿Sí? Aquí aparecen los capacitores de acople, perdón, en este segundo punto aparecen los capacitores de acople que ya los identificamos, por eso el proceso de identificación. ¿Y cómo se comportan los capacitores parásitos? ¿Cómo se comportan aquí los capacitores parásitos? En el segundo punto, me devolví un poquito. Circuito abierto, ellos todavía no han aparecido en la película. ¿Sí? Aquí calculamos A sub M. Calculando A sub M, los capacitores de acople o grandes, ¿cierto? Esos capacitores de este grupo, ¿cómo se portan? En la banda media. Ellos ya hicieron su efecto. Entonces se portan como cortos. Y los capacitores parásitos, ¿cómo se siguen portando? Como abiertos. O sea, en el cálculo de la banda media no observamos capacitores ni almacenadores de energía en general. Estamos diseñando nuestro circuito para que tenga una banda media operacional, es decir, que funcione en banda media de ese estilo. Calculamos a su M, luego adicionamos los capacitores parásitos. Ahora sí, adicionamos los capacitores parásitos. ¿Qué fue lo que hicimos hoy? ¿Cómo se portaban los capacitores acoplados, los de acople? Los de acople siguen siendo cortocircuitos. Y aparecen los capacitores parásitos. Bien. Y bueno, y acá entonces identificamos polos, ceros, o sea, encontramos la respuesta de alta frecuencia. ¿Sí? Ceros y polos asociados a esos capacitores. Fácil, ¿sí o no? Seguro es más fácil de manera general hacer esto que intentar resolverlo a fuerza bruta
Ya este nos da un montón de líos. Este que solamente tiene un transistor. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa de 5 minutos y concluimos después de la pausa, ¿vale? ¿Este es el que me dio el correo? Ok. Es que lo que pasa es lo que nosotros se usa la señal de quitaron los capacitores, como quitaron los capacitores, mandó un pasal. ¿Usted borró su? Y eso es muy irresponsable. Sí, que no, pensé que Envíelo otra vez. Yo digo, vale. Pero era como que y es meterles un lado parte diferencial. y de ahí bien. Yo le veo por yo estoy enfermo, pero yo estoy por eso, Sí. no sé si pasó, creo que sí. Pero se lo sabe. Hay un drive donde hay un Es que el que está revisando es Gloria Super, y el que organizó eso es de los que yo miro ya ese contenido del video, pero el que sabe que el que organizó la tabla y miró quién subió y quién no, o sea, yo miré fue ya ese procesamiento del video. sí, o sea, ¿Cuál es el? es que lo que se mandé ya, o sea, Ajá, o sea, no lo puedo subir. no lo podía subir al drive. Entonces yo entré al correo principal. Si fue el caso, A mi correo, pero que no de la auxiliar. o la opción es Sí, el que les envía a ver la cosa. yo voy a comprar el hilo que le envían a ese entonces. Entonces yo voy a enviar O envíaselo a la auxiliar, o sea, usted dice hola, o sea, que directamente le hablan. lo único que tenemos es que yo soy enviar No, conversando, que así, o sea, ya esa frase, saben que yo estoy bien. Adicional, agregarlo a través de este correo. En un momento, pues, o sea, el link, pero asegúrese de decir que el profesor está en copia, y escribir en copia. Así él ya sabe, tengo que ver hasta. Y si él tiene dudas, pues me van a preguntar. Hay más situaciones. Se tiene que leer, o sea, no, debe leerlo bien, y si lo lee bien, es una persona. Hay un montón de cosas. Podemos discutir toda la tarde. Paso a paso. Si usted entiende eso que está ahí, ya es un gran paso de inicio. Sí, o sea, la pregunta que se me está haciendo la va a encontrar en ese documento. la implementación empezó a ver que son pads con dimensiones, esa referencia cuando para poder empezar a referencias Podrían utilizar. Sí, puede estar. Sí, puede ser. Eso puede ser.
Alexander, ya lo pero es, lea la ganancia. Luego entonces con esto puedo como el parcial y todos más o menos usted tiene que sacar una ecuación y de ahí empezar a desarrollar algo así, solo que aquí más leas y si tienen dudas de sus referencias, ahí sí me preguntan y hablamos. Pero ¿cómo vas a desarrollar una novela? Está ese yo le digo que después de que es que es un poquito después. La siguiente semana. No, porque es que la frecuencia pero no para todos los no, tiene que poner sobre el radio. por eso quiero saber que no es la pelea. es que ellos dicen que para que el ancho de banda es de conexión. Eso es válido, sí. No importa. La estimación vamos a ver que se puede estimar el ancho de banda. Voy a hacer una estimación. Como una
Aquí nosotros ya, no. O sea, si ustedes. No, yo lo que estoy diciendo es de manera general. Este es el procedimiento, igualar la magnitud. Claro, si usted quiere hacerlo, se complica el sistema. Eso es una aproximación. Se quitaría. No. Eso es una aproximación que incluye todo. Sí, solo que dependiendo de dónde es más. Esto también es como. No, esto es completo. Esto es completo. O sea, olvídense de que estoy en el concepto de vida. Hagan cuenta que estoy en el concepto y quieren ser. Sacar la magnitud, igualarlo a su vez. Es despejar esta ecuación. Eso es completo, o sea, ese es el método. Agarra todo. Si tiene cero, van los ceros que la magnitud. ¿Sí? Creo que para nuestro ejemplo no aparecía el sol. Si aplicamos eso, es una aproximación. No incluye el cero. Si bien que el cero va a estar en una frecuencia para eso, no va a tener mucha frecuencia. Vale. Bien, muchachos, unas informaciones aquí ya para terminar. Vamos a tener el examen de hoy en 8, de 6 a 8 de la noche, ¿vale? La otra semana, sí, para coordinar con el otro grupo también. La otra semana ya es la semana de exámenes y ya todo debería cerrarse el 18, ¿no? 18, o sea, el lunes, el viernes. Este viernes en 8 días. Entonces el examen, tenemos la siguiente clase. En la siguiente clase, la última parte de la estimación del ancho de banda. Y el sábado les envío un horario para tener una clase tal vez de ejercicios. Y ya el miércoles tendríamos el examen. El miércoles, de hoy en 8. De hoy en 8 tenemos el examen. El viernes hay que subir ya notas de todo. O sea, el viernes se acaba todo. ¿Sí? Estaba pensando eso porque es mucha gente, como son todos los grupos al mismo tiempo. Sería, yo creo que lo más fácil sería hacerla virtual. Sí, el sábado, yo creo que es mucha gente. Y para conseguir salón y se quedan unos por fuera, no sé. Entonces el proyecto tendríamos que sustentar los que hagan completo el proyecto, tendríamos que sustentarlo, sería que yo creería que no, el viernes es peligroso porque Pues, profe. Sí, van a hacer el proyecto medias, que es lo que creo que la mayoría de los niños lo van a hacer, ni piensen en presentarlo. El proyecto de por sí es duro, ¿sí? Pero yo creería que sería el jueves, arrancar después de las 4 con los que presenten ese sí, solo el jueves. Sería por la tarde. Sí, que no hay más tiempo. O sea, de mi parte, digamos, en el sentido de yo salgo después de las 4, salgo a las 3:30, entonces
De hecho, llego tarde a veces por eso, que salgo muy encima a las 3:30, un poquito pasada. Estaba pensando el sábado, pero el sábado no, ya se pasa la nota, ¿no? La nota se tiene que pasar el viernes. Dudo que lo presenten antes del parcial, martes, por ejemplo. No, que se finamos el Es que le fue muy mal en el laboratorio. ¿Qué pasó? Nosotros hemos dicho que el proyecto lo íbamos a hacer. Yo creo que sí, esto va a ser. El primero, no le diga así, no es de tablita. Los puntos están fácil lo suficiente en el sentido bueno, tal vez no sea la palabra, pero corto lo suficiente para poder, si tenía el concepto claro, no hay pierde, llega la respuesta que no hay ambigüedad. Y en segundo, se está calificando el procedimiento. ¿Sí? Yo podría decir que sí puede ser más conceptual, o sea, que sí podría ser algo como de poner la respuesta, de seleccionar la respuesta, algo así más, como parecido al que sí resolvieron el de la impedancia de entrada, el de la entrevista. ¿No lo recuerdan? ¿Que era algo así? Que es básico, o sea, es sencillo en términos de componentes, pero va directo al concepto, ¿no? Cierto, aquí teníamos BI, aquí por ejemplo de out, si fuéramos a verlo con un amplificador, pero lo que nos pedían era la impedancia de entrada, ¿sí o no? Y de esa impedancia, el problema decía bosquejar la magnitud de esa impedancia. Ese problema me parece bacanísimo, ¿sí? Porque no es dispensioso, o sea, no es una diarrea y algebraica, un montón de ecuaciones y cosas, sino es directo, se tiene que poner lo que se tiene que poner y ya. Es decir, se sabe el concepto tal. Entonces yo prefiero más bien varias preguntas así que una sola que implique procedimiento. Y eso ya lo he hecho antes. Eso da inclusive números más distribuidos en las notas. ¿Me van a entender? O sea, si yo pongo, un ejemplo sencillo es el siguiente. Yo pongo 10 problemas así de cortos. Si yo pongo 10 problemas así de cortos y los califico de manera binaria, los números tienden a ser más distribuidos que si yo pongo 2 problemas o 3 donde califico mirándoles con lupa todo. ¿Van a entender? Porque ustedes van a acertar en algunos, en otros pierden, pero tienen algunos que aciertan. ¿Por qué? Porque son cortos. ¿Sí? Si no aciertan en ninguno es que está muy mal. O sea, ni modo, ahí qué vamos a hacer. Sí, o sea, si los problemas son de este estilo, por decir algo, un divisor y fallan haciendo el divisor, pues, ni modo, ¿no? Ahí sí, ¿para qué no aprovechan? O sea, por ejemplo, este de acá, yo les dije, resuelvan, ¿lo resolvieron? No, yo he tenido muchos más durante todo el curso. Pilas con eso, muchachos, o sea, a la final, o sea, yo sé que uno aprende y uno a veces pone más las pilas basado en una necesidad, ¿sí? Basado en una necesidad. No estoy hablando de notas, estoy hablando de la vida. Por ejemplo, yo cuando me puse las pilas para aprender inglés, por ejemplo, puse las pilas cuando me gradué, que afortunadamente, cuando recién me gradué, tuve un empleo también diseñando, y me dijeron, dentro de un mes tiene que hacer design review con los indios, con los gringos. Y yo apenas era de bookies on the table, o sea, super open English, malísimo. Y esa presión de ese momento fue la que me llevó a ponerme juicioso, hacer un intensivo todos los días durante un mes, para medio, tararear allá en el design review, para medio, ¿sí? Para medio tal, ¿sí? Cuando uno, por ejemplo, ustedes consiguen su primer empleo o emprenden, lo que sea, puede que sigan por acá o puede que no, cualquiera que sea, programación, control, etcétera. Cuando ustedes ustedes hubiesen deseado tener un poco más de esa habilidad desarrollada porque van a verse en la necesidad, ¿sí? Si alguno de ustedes acá está trabajando y le cobran la matrícula completa, ustedes se ponen bravos y yo me pongo aquí a mamar gallo y
¿Sí o no? Ustedes me van a cobrar, pero de pronto nosotros, como no nos cuesta tanto, yo por lo menos fui uno de los que, o sea, agradezco que casi no pagué en mi carrera, entonces suele suceder, ¿no? O sea, tiende uno como no importa, pero si ustedes miran, por ejemplo, qué pasa a veces en esas universidades donde estudian por la noche, ¿sí? La mayoría de gente trabaja en el día, ¿sí? La mayoría de gente trabaja en el día. Obviamente, probablemente el golpe allá es más un golpe energético, o sea, uno sale mamado para irse a estudiar, más que de pronto la profundidad que uno alcanza a ver aquí en esta carrera. Pero ellos allá les están sacando el bolsillo de la plata para que paguen les duele cuando un profesor allá se pone a mamar gallo, ¿sí me entienden? O sea, cuando les cuesta, hay la necesidad de aprender, cuando no están aprendiendo nada, cuando definitivamente no le entienden nada al profesor, les duele mucho más que lo que les puede doler no todos, ¿no? Que no, algunos tenemos más senso en ese aspecto. Entonces, a lo que voy es que a la final ustedes son los que deciden en qué momento pulen esas habilidades, en qué momento perfil, porque al final, pues este no es el colegio, ¿no? Ustedes están definiendo un perfil profesional y es como un juego RPG. ¿Sí o no? Si ustedes lo miran como un juego RPG, ustedes verán con qué armadura salen de la carrera, ¿cierto? Con qué coraza salen, con qué habilidades y con qué herramientas salen. A veces se escucha mucho, a veces uno dice, bueno, pues, a veces lo importante no es saber, sino saber dónde buscar. Amola, o sea, en ingeniería eso hasta cierto punto es válido. Si a mí se me olvida algo, yo rápido sé dónde repaso, pero digamos, en mi caso, que a mí me gusta y soy juicioso con los conceptos y tal, agarro de una vez, o sea, coge uno otra vez rápido. Pero alguien que no tiene idea, que sepa dónde buscar, que seguro va a saber dónde buscar, se pone a leer, se muere ahí intentando estudiar, intentando aprender algo que lo necesita para la otra semana, que lo necesita para... A eso me refiero. Entonces, cuando ustedes dicen no, a mí no me molesta que ustedes digan no desde el punto de vista de, este chino no me hacen caso. A mí me da igual, o sea, en ese sentido, bacano, sí, si alguien está juicioso y lo resuelve, que yo digo, bueno, chévere, este man, esta chica, pero si ustedes dicen no, a mí lo único que me da, yo digo, se está perdiendo esa oportunidad, ¿no? No revisó, se está perdiendo. A veces a la mayoría no les suele gustar mucho el hardware, porque es hard, ¿sí? Y se van por el software, porque es soft, y es así. Es más fácil coger rapidito para volverse un buen programador, bueno, moderadamente bueno, que ser un buen diseñador en hardware, ¿sí? Pero independiente de eso, ustedes no saben en qué momento lo que estudian, lo que revisen, lo vayan a utilizar. Ustedes no saben qué disparate por edad les suceda y termine sirviéndoles de una u otra manera eso, ¿sí? Yo, por ejemplo, yo decía, bueno, que siempre va a estar diseñando circuitos integrados y tal, pero hubo una época en mi vida de que, o sea, a mí en general me gusta, yo decidí que a mí lo que me gusta es resolver problemas de ingeniería, ¿sí? Y la mejor herramienta que tengo para resolver problemas de ingeniería son los circuitos integrados y los circuitos en general. Nunca me imaginé, por ejemplo, diseñando placas PCB para la industria del petróleo, por ejemplo. Hubo una época donde tuve que hacerlo, pero el background que uno acumula, uno empieza a hacer esas conexiones. Entonces, cuando ustedes dicen muchas veces no lo hicimos, digo, se están perdiendo un montón de habilidades, están saliendo. ¿Ustedes se acuerdan allá los dibujitos de si domina FCA, si no domina FCA? ¿Recuerdan? Sí. Que si no domina FCA era una armadura ahí normal, bien, pero se daba ya de pelea. Si dominaba FCA, entonces era, ¿recuerdan el matacho allá como más Chayán? Pero había un tercero que yo les decía, pero hay otros que escogen otros caminos. No sé si recuerdan el tercero que era todo tosco, dibujado ya a mano. No se vuelvan ese tercero que o sea, a la final va a depender mucho, va a ser diferencial, ¿sí?
Va a ser un diferencial la habilidad, las habilidades que ustedes acumulen. ¿Listo? Nos vemos entonces el viernes. Bueno, ahí vamos ya. El examen sí va a ser presencial, lo que va a ser virtual es la clase. Entonces, la clase tiene que ser pasado para el siguiente. Sí, yo creo que sí. A partir de las 4 de septiembre. ¿Qué? Yo creería que basado en el número de estudiantes, por allá hasta las 5. Por lo que Pero ese día. no,